Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones y alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana vamos a ver la segunda parte de la profecía en los Salmos o de los símbolos que encontramos en el Apocalipsis en los Salmos. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido, enaltecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos agradecidos una vez más por la vida, la salud, por tu cuidado, por tantas bendiciones que nos das y porque nos da la oportunidad de sacar de nuestro tiempo para compartir esta lección de escuela sabática con cada persona que a la misma vez saca de su tiempo para acompañarnos. Te pido en una forma muy especial por cada una de ellas que tu Santo Espíritu se posesione de cada persona de forma individual, particular, que tú suplas todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria y sobre todo, Señor, que nos ayude a comprender lo que tú tienes para nosotros en esta lección. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dijimos, la lección de esta semana es una secuela de la semana anterior en los Salmos, segunda parte. Y el versículo para memorizar lo encontramos en los Salmos, Salmos 67, 3 al 4. Dios, alábenle los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrese y gócese las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Y cuando nosotros pensamos en los acontecimientos finales, tendemos la tendencia a enfocarnos en las bestias y los poderes descritos en el libro de Apocalipsis. Las bestias son reinos. Eh, y sin duda alguna esto tiene un papel muy importante en la profecía bíblica. De lo contrario, Dios no lo hubiese incluido en la Biblia si no quisiera que los entendiéramos. Pero sin embargo, la profecía bíblica también tiene temas claves relacionados con el pecado, el sufrimiento, el juicio, la lucha entre el bien y el mal, la injusticia, la persecución y mucho más. Y sobre todo hemos visto que el Cordero es el centro de la profecía bíblica, la muerte de Jesús en la cruz. Así que si teníamos la idea que la profecía bíblica simplemente eran bestias o reinos, es mucho más que eso. Y quizá hemos visto que esta lección tiene un enfoque muy diferente quizás a otras que hemos visto. Por lo general siempre es así. ¿Quién iba a pensar que en los salmos habían símbolos que están en el Apocalipsis? Eh, Dice aquí que los salmos también tratan de temas con gran profundidad y las emociones humanas, sobre todo son las emociones humanas. Como yo le dije la semana pasada, el salmo, para mí los salmos es una persona que se muestra ante Dios de forma genuina, auténtica, sin pretender ser alguien más. Se muestra, David y los demás salmistas se muestran a Dios tal y como son, abren su corazón, su mente a Dios y se presentan a Él tal y como son. Aquí dice que también vamos a ver allí a Israel preparándose para la guerra contra el poder de las tinieblas. Vemos personas que luchan contra las fuerzas de las tinieblas. Vemos también el santuario, la condición de Dios como creador. No son estas las cuestiones y las preguntas mismas con quienes también nosotros luchamos en nuestro contexto actual. Claro que sí. Lo que pasó antes pasa ahora, quizás en mayor o menor escala, con menor o mayor intensidad, pero lo que fue antes es y será. Eh, en el libro, perdón, en la parte del domingo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y ya sabemos de qué vamos a hablar solamente con ese título, ya podemos saber que vamos
a ver el Salmo 46. Es un salmo muy conocido. eh, y aquí nos va a presentar, hay un mensaje de esperanza en medio de la confusión, porque aquí si nosotros leemos, Dios es nuestro, en algunas versiones dice amparo, otro en algunas versiones dice Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio, no cuando las cosas están bien, sino que en medio de las tribulaciones. Solamente cuando hay tribulaciones uno necesita refugio y fortaleza. Eh, y nos da una razón, por tanto no temeremos. Y aquí hay una descripción de algo que quizás nosotros leemos este salmo y no prestamos atención, que aquí el panorama que se está presentando de la tierra es muy desolador porque dice, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón de la mar. Aquí hay una destrucción masiva. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad. Del río de la corriente alegra la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Y la razón porque no se debe temer es porque Dios está en medio de ellas y no serán conmovidas. Dios ayudará a clarear la mañana, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que si no hemos leído este salmo bajo esta lupa de ver los salmos de Dios siendo el consuelo, el refugio, la fortaleza en medio de un caos, de un mundo en caos, aquí lo podemos ver. El Salmo 46 parece tocar un tema encontrado en el libro de los Hebreos. Jesús es el mejor sumo sacerdote terrenal. Su sacrificio es mejor que todos los sacrificios de animales y de machos cabríos. Y el santuario celestial es mejor que los tipos o las prefiguras simbólicas que existían en ella. Como yo digo, el santuario terrenal era como una pequeña maqueta, solamente que es lo contrario, por lo general las maquetas se hacen para hacer el edificio original. En el santuario celestial era una maqueta de lo que ya había, una copia. Sabe que en Salt Lake City está el santuario principal de los mormones. Eh, es un templo bellísimo, no sé cómo si es templo o catedral, es bellísimo. Y entonces hay un lugar donde uno va y ve la pequeña maquetita del edificio original. Y eso es lo que uno puede ver porque el templo en sí está cerrado, por lo menos cuando yo fui fue así. Em, Sin embargo, claro que el original va a ser mejor que la copia, eso es obvio. Sin embargo, este salmo adopta un enfoque diferente. El autor no está simplemente contrastando cosas buenas con otras que son mejores, sino contrastando un mundo en rebelión y las terribles consecuencias, resultados de las promesas que Dios está preparando para nosotros. De hecho, este salmo está lleno de esperanza, de promesa. Si lo vemos así, cuando vemos el Salmo 46, es un salmo de esperanza, de protección, de promesa de protección en medio de la desolación, el sufrimiento, las guerras que se enfrentan en nuestro tiempo. Eso está pasando, que no esté pasando en la parte del mundo donde nosotros estemos, no quiere decir que haya lugares donde sí estén pasando. Y aquí dice, está quieto y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Y descansa en la seguridad de que un día todo va a terminar entre las naciones. Y esa es la razón de no temer. Miren, nuestro mundo actual está lleno de males característicos
Pero esto no quiere decir que este mundo no va a durar mucho. Lo que vendrá después de nuestra capacidad de comprender. Por ahora, sin embargo, tenemos que soportar perseverando en la fe, aferrándonos de la revelación que tenemos, especialmente que fue hecha por Jesús en la cruz. En la cruz encontramos la esperanza. En el lunes, la lección del lunes, esperanza en medio de la confusión. Gran parte del libro de los Salmos es simbólico, metafórico, pero cuando se trata de los acontecimientos, cuando se trata de restablecimiento definido de nuestro planeta, hay pocas cosas para creer que es meramente figurado. El Salmo 46 nos recuerda que nuestro planeta se verá profundamente afectado. O sea, en la profecía se utilizan metáforas y símbolos para enseñar algo real que va a ocurrir. Los acontecimientos, toda esa destrucción que se dice va a ocurrir a mayor escala que quizás lo que está ocurriendo ahora. Esto no es metafórico, esto es real. Y en Isaías, en Jeremías 4, 23 al 24, Jeremías, Jeremías 4, 23 al 26. Miré a la tierra y aquí todo estaba desolada y vacía. Este cuadro es de verdad aterrador. Y los cielos y no había en ella luz. Miré los montes y aquí que temblaban y como collados fueron destruidos. Miré y no había hambre y todas las aves del cielo se había ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Aquí lo que está describiendo es destrucción. Es muy parecido a Apocalipsis 21:1, que dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, quiere decir que esta tierra va a ser destruida para dar paso a un cielo nuevo y una tierra nueva. La profecía bíblica revela lo que ocurrió en este mundo. Por ejemplo, la visión de Daniel 7 muestra que un mal tempestuoso de cual surge los vientos de contienda de guerra soplan el mal pagano o el gentil, dando origen a la tierra, a un reino mundano tras el otro. O sea, los reinos cada vez van a ser peores, van a ser más pecadores, más egoístas que el resto de nosotros o igual que el resto de nosotros. Y el reino que mostraba en Daniel resultó, o sea, ninguno de los reinos que vio Daniel o que se le mostró a Daniel en visión resultó ser un hogar seguro para el pueblo de Dios. Así que Jesús enseñó que este mundo se va a sumergir en un desorden cada vez peor. Mientras más se va va pasando el tiempo, la destrucción va a ser cada vez mayor. Esto no va a mejorar, esto va de mal en peor. Braman las naciones, titubean los reinos, alza su voz, se derrite la tierra. Así que esto es una imagen. Si no, quizás por lo menos yo no me había puesto a pensar en detalle en esto, en la destrucción que se está mostrando en el Salmo 46, en Jeremías también. Y todo eso se va relacionado con el libro de Apocalipsis. Bajo sus pies y vamos en secuencia, vimos el Salmo 46, ahora vamos a ver el Salmo 47, 1 al 4. Y aquí hay un dato muy interesante. Salmo 47 es como una secuencia del 46 en contenido. Dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios como de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, es temible, es rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de sus pies.
Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Así que en medio de toda esa destrucción, Jehová va a reinar. Aquí dice que Él elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, a cual amó. El futuro quizás a corto plazo de esta tierra no sea muy prometedor, pero a largo plazo es brillante. Entonces la humanidad ha cedido, dijimos en lecciones anteriores que Adán y Eva cedieron eh, el dominio de este planeta a Lucifer y él se jactó y lo registra en el libro de Job cuando se reúnen como en un concilio, yo digo que como un concilio de las Naciones Unidas y se aparece Satanás, representación de la tierra. Dios le pregunta que de dónde vienes y él dijo de rodear la tierra y andar por ella. Y este dato es muy interesante porque se dice que en la antigüedad esto significaba poner un pie en un lugar, significaba que eso le estaba dando el derecho de posesión. Así que eso de rodear la tierra y andar por ella quería decir que ese era su territorio, esa era su posesión. Y aquí esto lo encontramos en Génesis 13:17, cuando Dios le dice a Abraham, levántate y recorre lo largo y lo ancho de esta tierra porque a ti te la daré. O sea, toma posesión de esta tierra. Y aquí en Primera de Colosenses 4:3 al 17, aquí nos habla del fin de los tiempos. Tampoco queréis que ignoréis acerca de los que duermen, porque no se entristezcáis como los que tienen esperanza. Eh, Porque a la final trompeta, los muertos resucitarán. Ahí no dice cómo será el fin de los tiempos, pero en Zacarías, este escritor está comparando este versículo, está haciendo una conexión entre este versículo y Zacarías 14, Zacarías 14. Zacarías 14:4. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos repartirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Esto va a ser después del milenio, cuando Cristo venga, va a poner en los pies en el monte de Olivos, donde el mismo lugar donde Él ascendió al cielo, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él regresó a los cielos, fue en el monte de los Olivos. Ahí otra vez Él va a tomar posesión de la tierra. Y se va a recrear una tierra nueva y Dios será rey, Él tomará posesión y ahora este será su reino. Dice, y Jehová será rey de toda la tierra, en aquel día será único y único será su nombre. Zacarías 14:5, 4 al 9. La nueva Jerusalén descenderá del cielo de deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. El gran conflicto, el conflicto de los siglos, página 644. Así que Jesús viene por segunda vez a tomar posesión de su territorio, como el enemigo lo hizo, él también va a ser, y ahora sí, comprada a precio de sangre. O sea, Jesús vino a tomar lo que era de él por derecho, pero para que volviera a su mano tuvo que pagar el precio de sangre. Ahora vamos a ver el Salmo 75 y nos dice que revela el Salmo 75 sobre algunas cuestiones que están en juego en el juicio y cómo nos ayuda este texto a entender estas cuestiones o asuntos.
Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los nombres cuentan tu maravilla. Al tiempo en que señalé, yo juzgaré rectamente, se arruinará la tierra y sus moradores. Yo tengo columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni el oriente, ni el occidente, ni el desierto viene el nacimiento. ¿Qué nos dice esto del juicio? Jesús es el Dios es el juez, a este se humilla, a este humilla y a aquel que enaltece. Porque el cáliz está en mano de Jehová y el vino está fermentado. Estos son figuras llena de mistura y él derrama de él. Hasta el fondo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanza al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí nos muestra a Dios como juez. Igual que en Mateo 26, 26. Mateo 26, 26 nos dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y el vino y lo partió y se dio a sus discípulos. Dijo, toma, come, este es mi cuerpo. En el Salmo 75 se hace alusión al cáliz, a la copa y al vino, y aquí se hace alusión a la copa y el vino. Eh, y en Apocalipsis 14, el tercer ángel siguió diciendo, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe el sello en su mano, él también beberá del vino de la ira. Aquí no está hablando de un vino de la ira. Esto es simbólico, igual que en el Salmo 75. Se cree que este salmo fue cantado tras la milagrosa aniquilación del ejército de Senaquerí. Esto está en 2 de Crónicas 32:2 y 32, Segunda de Reyes 19. Una historia que parece apuntar a la destrucción final de los malvados en 20. Hace un paralelismo con Apocalipsis 20. El pueblo de Dios está dentro de la ciudad, con su rey junto, los ejércitos del mar la rodean. Fíjense que en la antigüedad, cuando un ejército venía a hacer guerra contra una ciudad murallada, las rodeaba hasta que los abastecimientos de comida se acabaran y entonces ellos entraban y aniquilaban a las personas. O sea, hasta que el pueblo se rendía. Y el enemigo va a hacer la misma cosa, va a tratar, pero esta vez no va a hacer, no va a saber, no va a pasar. Una de las cosas que Dios corría en ocasión del juicio es la apropiación indebida del poder eh, que ha tenido en nuestro mundo. Los seres humanos caídos ya no viven para los demás ni para la gloria de Dios. Los seres humanos viven para sí mismos. Y hoy se experimentan en cierto sentido lo que dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, que el universo eh, no hay sentido ni norma moral objetiva en el universo y que el universo está creado para nuestro beneficio. Y algunos piensan que todos somos dioses. Eh, y aquí nos dice que este hombre murió tratando o se enfermó cuando trataba de impedir que un hombre golpeara su caballo. O sea, qué contradicción, porque él decía que cada persona podía vivir como quisiera. Y él mismo estaba en contra de su filosofía, porque si era así, el hombre tenía derecho a golpear el caballo. Pero hay una ley moral que nos dice que hay cosas que no se deben hacer. Eso él estaba en contra de su propio pensamiento. Independientemente de la gravedad de los problemas existentes, se nos recuerda que los creyentes debemos vivir con esperanza y no imaginar un futuro sobre la base de los acontecimientos actuales.
Es fácil desaparecerse cuando vemos que los pilares de la civilización son erosionados constantemente por los impíos y por aquellas cuya visión de Dios no se encuentra en la Biblia. Actualmente vivimos en un periodo en el que los valores morales, incluso cosas tan básicas como el género humano, la distinción entre hombre y mujer, han sido atacados. Al menos que alguna parte del mundo, ciertos tipos de inmoralidad, cosas que mucha gente habrían avergonzado de hablar incluso en privado, son ahora alabados y aplaudidos públicamente, como el aborto. Hay gente que aboga por el aborto, así públicamente. Eh, hace una, en esta semana yo vi una noticia, yo no veo muchas noticias, pero vi esta noticia que me puso los pelos de punta, como en una transmisión en vivo mataron a una chica, Valeria me parece que se llama la chica, y la mataron así, en vivo. Ella hablando así con las amigas y con todo y la mataron. Esas son las cosas que quizás ahora antes pasaban, pero ahora como tenemos tanta tecnología, pues ahora las cosas corren y no terminaríamos la noche de mencionar las cosas que pasan en nuestro mundo, eh, cosas que realmente ponen los pelos de punta. Eso es algo eh, muy difícil de asimilar, pero el problema es que no vamos asimilando. Nosotros vemos cosas que son normales. Normalizamos lo que no es normal. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Esto es el Salmo 67. Estamos en la parte del jueves para que se conozca tu salvación. Y el Salmo 67 es un himno de alabanza que te ayuda a comprender el papel de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alegres y goces en las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendiga a Dios y témalo todos los términos de la tierra. Y aquí nos dice que ingenieros de tecnología de Massachusetts han creado un nuevo revestimiento negro que hace imposible, casi invisible a los objetos pintados con él. Logrado a partir de nanotubos, es mucho más oscuro de cualquier eh, negro, de cualquier, o sea, de cualquier elemento, cualquier derivado del negro que se haya fabricado otra vez. Aquí dice que ni siquiera la luz más brillante puede hacer visible los objetos cubiertos con este revestimiento. Esto lo está comparando porque en el Salmo 67 dice que es un llamamiento a que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Mediante su plan de salvación, Dios no ha provisto un camino para que los pecadores sean readmitidos en su presencia y ser destruidos por su gloria. Incluso ahora, en esta vida, la cruz de Cristo hace posible que el rostro de Dios brille sobre nosotros, que esto no importa eh, la oscuridad que haya en este mundo, Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre él. A veces consideramos al pueblo remanente de los últimos días como si se tratara de una sala de embarque exclusivo para pasajeros espiritualmente frecuentes, mientras nos confortamos con el resto del mundo permanezca en la ruidosa, incómoda sala de embarque común, sin estar preparado para el viaje que le espera. Sin embargo, la iglesia remanente de Apocalipsis 14 no se contenta con permanecer en Sion con Cristo y disfrutar allí de su presencia, sino que quiere que todos se salven y que todos procedan en el arrepentimiento.
En la parte del viernes, ya para concluir, vemos que este mundo va a ir de mal en peor o de mal en peor, pero que hay esperanza porque está la promesa de que Dios va a estar en medio de todas esas tribulaciones. Dios nunca se va a separar de nosotros, Dios nunca nos va a dejar, Dios siempre va a estar ahí eh, cuidando de aquellas personas que así soliciten su ayuda y de los que no también. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma muy notable, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron súplicas por este don y en el cielo Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu Santo para poderlo reclamar. Fíjense, aquí no habla en cuando estaban en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. Jesús le había dicho que él se iba, pero que iba a mandar un consolador. Y el consolador fue el Espíritu Santo como nunca antes se había visto, con la intensidad de que nunca se había visto. Los discípulos recibieron la comisión de dar testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra, una obra que anunciará el regreso de Cristo. Nosotros debemos continuar lo que ellos empezaron y continuarlo en la parte final de la historia de este mundo. Cuando Cristo nos dijo que lleváramos el Evangelio al cielo, no nos dejó solo para que descubriéramos cómo hacerlo. En esta su obra, no la nuestra, o sea, es la obra de Dios, nosotros solamente tenemos participación en ella, pero es la obra de Dios, es el trabajo de Dios. Eh, Dios le pidió que siguieran sus instrucciones y hizo luego que ocurriera lo imposible. El Espíritu ya está cuando en los corazones de nuestros prójimos y se nos pide que estemos allí cuando llegue el momento de la decisión para que podamos invitarlo a unirse al pueblo de Dios cuando esté el Cordero sobre el monte de Sión. No necesitamos inventar nuevos medios y métodos, nunca hemos estado a cargo de la obra. No necesitamos inventar nuevos medios y métodos, pues nunca hemos estado a cargo de la obra. El método, solamente el método de Cristo dará resultados. No importa lo que sea, siempre va a ser el método de Cristo. Y recuerden que eh, al, el que está a cargo de la obra es Cristo, no el ser humano. Así que recuerden eso. Solo el método de Cristo, ese no pasará de moda nunca. Así es. Bueno, yo hasta aquí me despido. Recuerden, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones, no importa qué pase. Vimos símbolos, eh, figuras y símbolos de la profecía bíblica en el libro de los Salmos, muy interesante. Recuerden el Salmo 46 y el Salmo 47, que Jesús va a tomar posesión de la tierra, aquella que fue recuperada a precio de sangre. Bueno, oremos. Amado Padre, Señor, gracias por tu cuidado, gracias por tu bendición, gracias porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones, así que no tenemos por qué temer, aunque pase lo que pase. Ayúdanos a recordarlo siempre. A veces somos olvidadizos, a veces nos falta la fe, pero ayúdanos, Señor, a que esto se haga una realidad en nuestra vida. Señor, bendice a las personas que están enfermos, a los que han perdido familiares, Señor, a los que han sufrido situaciones adversas. Sé con cada uno de ellos, a cada persona suplele sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.